Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, dramas y cositas jugosas del mundo del espectáculo. Si son nuevos por aquí, les doy la más cálida bienvenida. Y si ya son de la casa, pues ya saben cómo nos ponemos. Preparen palomitas, su bebida favorita y acompáñenme porque hoy el té está que arde. El día de hoy, vamos a destapar una olla de presión que lleva tiempo cociéndose a fuego lento. Sí, amigos, prepárense porque vamos a hablar de un bombazo que ha sacudido las redes y que involucra a una de las parejas más queridas y comentadas de la farándula turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo eso, vamos a profundizar en un giro inesperado que involucra a la mismísima madre de Kerem, sí, señores, la suegra en acción. Y es que, como ya habrán leído en el título, la mamá de Kerem ha revelado, o más bien, se le ha escapado, información crucial sobre el romance entre su hijo y Hande. Así que si quieren saber todos los detalles jugosos, los entresijos y el por qué esta noticia ha causado tanto revuelo, quédense conmigo hasta el final. Pero antes de que entremos de lleno en este drama, como siempre, les pido que si les gusta este tipo de contenido, le den un buen like al vídeo, lo compartan con todos sus amigos chismosos y por supuesto, se suscriban al canal para que no se pierdan ninguna de las exclusivas que les tenemos preparadas. Ya saben que su apoyo es mi mayor motivación. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, chencha. Empecemos por el principio. Todos recordamos el flechazo que hubo entre Kerem y Hande durante el rodaje de la exitosísima serie, Sen Kalkapm, o Love is in the Air para nosotros los hispanohablantes. La química en pantalla era innegable, traspasaba la cuarta pared y nos hacía suspirar a todos. Y claro, como suele pasar en estos casos, la ficción se convirtió en realidad y los actores empezaron un romance que desde el primer momento nos tuvo a todos pegados a las redes sociales. Cada foto juntos era un acontecimiento, cada declaración de amor en entrevistas nos derretía el corazón y cada gesto cariñoso era material para 1000 memes. Fue una relación muy mediática, muy seguida, muy querida por los fans, que los apodaban con mucho cariño Anker. Todo era miel sobre hojuelas. Parecía una historia de cuento de hadas en la que los protagonistas, después de pasar por muchos obstáculos, se habían encontrado para vivir su amor. Incluso se llegó a hablar de planes de boda, de hijos, de futuro juntos, vamos, del pack completo. Los fans estaban eufóricos, las redes sociales ardían de emoción y todo parecía indicar que estábamos ante una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Pero como todos sabemos, las historias de amor, especialmente las de Hollywood, o en este caso de Estambul, no siempre tienen un final feliz. Y justo cuando todo parecía perfecto, las cosas empezaron a torcerse. Los rumores de crisis empezaron a circular en las redes sociales con la misma velocidad con la que se habían propagado las noticias de su romance. Las fotos juntos empezaron a escasear, los comentarios cariñosos en Instagram se volvieron menos frecuentes y las apariciones públicas conjuntas se limitaron a compromisos laborales. Y como siempre los fans, que son los mejores detectives del mundo, empezaron a atar cabos, a analizar cada detalle y a especular sobre qué era lo que estaba pasando. ¿Será que el amor se había acabado? ¿Habría terceras personas involucradas? ¿Se trataría de simples malentendidos? Las preguntas inundaban las redes sociales y nadie, ni los propios protagonistas, daba respuestas claras. Kerem y Hande, como siempre han sido muy discretos con su vida privada, optaron por el silencio, alimentando aún más las especulaciones. Y entonces, justo cuando la incertidumbre estaba en su punto más álgido, llega la bomba, una revelación inesperada, que viene de la persona menos pensada, la mamá de Kerem. Sí, amigos, la suegra, la matriarca, la que aparentemente ha guardado silencio durante todo este tiempo, se ha convertido en la protagonista de este dramón. Resulta que la mamá de Kerem, durante una reunión familiar, o al menos eso es lo que se ha filtrado a la prensa, hizo un comentario que dejó a todos boquiabiertos. Un comentario que sin querer, vino a confirmar los rumores que ya circulaban sobre el fin abrupto de la relación entre su hijo y Hande. No fue una declaración formal, no hubo comunicados oficiales, simplemente fue un comentario espontáneo, en un contexto familiar, que al parecer alguien grabó y filtró a la prensa. Y aquí es donde empieza la polémica, porque el comentario de la mamá de Kerem, aunque no explícito, dejaba entrever que la ruptura entre su hijo y Hande no fue amistosa, que hubo conflictos, que hubo desacuerdos y que el final fue, por decirlo de alguna manera, muy poco cordial. Algunos medios incluso han llegado a hablar de una fuerte discusión entre los actores, que habría sido el detonante de la ruptura. Otros han especulado
Con la posibilidad de que la mamá de Kerem nunca aprobó la relación de su hijo con Hande, y que incluso habría influido de alguna manera en la decisión de su hijo de poner fin a la relación. Pero como digo, todo esto son especulaciones, aunque el comentario de la mamá de Kerem, sin duda alguna, ha dado pie a todo este revuelo. Y lo más interesante de todo, es que el comentario de la mamá de Kerem, además de confirmar la ruptura, también insinuó que la relación había tenido algunos problemas que no habían salido a la luz. Problemas que, según ella, habrían influido en que su hijo tomara la decisión de romper el vínculo amoroso. Claro que la mamá de Kerem no entró en detalles, ni tampoco fue muy específica sobre la naturaleza de estos problemas, pero aún así, sus palabras fueron suficientes para alimentar la polémica y para avivar el interés de los medios de comunicación y de los fans. Y es que la verdad es que esto es un culebrón en toda regla. Una historia de amor que empieza como un cuento de hadas, una pareja adorada por los fans, unos rumores de boda, y de repente, ¡pam! Todo se derrumba como un castillo de naipes. Y ahora, para echarle más leña al fuego, aparece la suegra, la mamá de Kerem, y suelta la bomba, confirmando lo que todos sospechábamos, pero dejando la puerta abierta a 1000 interpretaciones. Una verdadera telenovela turca, de las que nos encantan, pero esta vez con personajes reales, con nombres propios y con situaciones que, aunque no lo parezca, son parte de la vida real. Y claro, con toda esta información, los fans de Anker, como ellos se hacen llamar, han entrado en shock. Algunos se niegan a creer que la relación haya terminado, otros critican a Kerem por su supuesta falta de compromiso, otros culpan a Hande por no haber sabido mantener el amor de su vida, y algunos hasta han criticado a la mamá de Kerem por entrometerse en la vida de su hijo. En fin, un caos total en las redes sociales en donde, como siempre, cada quien tiene su opinión y la defiende a capa y espada. Y es que esto es lo que pasa cuando se expone la vida privada de las celebridades al escrutinio público, que cualquier mínimo detalle, cualquier comentario, puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes y puede generar toda una ola de comentarios, especulaciones y polémicas. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó, cuáles fueron los motivos reales de la ruptura, y qué papel jugó exactamente la mamá de Kerem en todo este proceso. Pero lo que sí es cierto, es que el comentario que hizo la señora en esa reunión familiar, ha generado un sismo en el mundo del espectáculo turco y ha puesto de nuevo en el candelero a esta pareja que hasta hace poco, era una de las más queridas y admiradas. Y como la cosa no termina ahí, en las últimas horas se han filtrado más detalles sobre la supuesta discusión que habría detonado la ruptura entre Kerem y Hande. Algunos medios afirman que la discusión fue muy acalorada, y que hubo incluso gritos, reproches y acusaciones. Otros han señalado que el motivo de la discusión habría sido una fuerte diferencia de opiniones sobre el futuro de la relación, que Hande querría dar un paso más, mientras que Kerem no estaría preparado para comprometerse. Y por si fuera poco, también han surgido rumores de que habría terceros en discordia, lo que, por supuesto, ha hecho que las redes sociales exploten aún más. Sin embargo, como siempre pasa en estos casos, es muy difícil separar la verdad de la mentira, los rumores de los hechos, y las especulaciones de la realidad. Lo que sí está claro es que la relación entre Kerem y Hande ha llegado a su fin, y que la mamá de Kerem, con su comentario inesperado, ha sido el catalizador de todo este lío. Y la verdad, amigos, es que todo este drama, además de ser un tanto trágico para los fans de la pareja, es una muestra más de lo complicado que es mantener una relación bajo la lupa de la fama. La presión mediática, las expectativas de los fans, las agendas apretadas, los compromisos laborales y, por supuesto, las diferencias personales, pueden ser un cóctel explosivo que termine por dinamitar incluso las relaciones más prometedoras. Pero bueno, dejando de lado el drama y las especulaciones, lo cierto es que la noticia de la ruptura de Kerem y Hande ha dejado un vacío en los corazones de muchos fans. Una pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor, que nos regaló momentos inolvidables, tanto en la ficción como en la vida real, ha llegado a su fin. Y aunque es doloroso para muchos, tenemos que aceptar que las relaciones, al igual que la vida, tienen ciclos, y que no todos los amores están destinados a durar para siempre. Lo importante es recordar los momentos felices, los buenos recuerdos y aprender de las experiencias, tanto buenas como malas. Y hablando de aprendizaje, esta situación nos deja una reflexión interesante, que no siempre lo que vemos en las redes sociales es la realidad, que detrás de las fotos perfectas. De los mensajes amorosos y de las declaraciones públicas hay personas reales, con sentimientos, con problemas, y con historias personales que no siempre son tan idílicas como parecen.
Y que a veces la discreción y el silencio pueden ser las mejores armas para proteger nuestra vida privada, sobre todo cuando estamos expuestos al escrutinio público. En fin, amigas y amigos, esta es la historia de cómo un romance de telenovela, que nos hizo soñar a muchos, terminó de forma abrupta, y cómo la suegra, sin quererlo, se convirtió en la protagonista de este dramón. Pero bueno, esto es la farándula, siempre llena de sorpresas, de dramas y de momentos inesperados que nos mantienen entretenidos y nos recuerdan que la vida, a veces, es más interesante que la ficción. Y ahora, llegamos al final de este vídeo que ha estado cargado de chisme, drama y mucha información. Resumiendo, hemos visto cómo el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que parecía un cuento de hadas, ha llegado a su fin de forma abrupta. Y cómo la mamá de Kerem, sin quererlo, ha sido la encargada de confirmar la ruptura, a través de un comentario que se ha filtrado a la prensa y que ha generado toda esta polémica. También hemos visto cómo las redes sociales se han incendiado con las especulaciones, los rumores y las críticas, y cómo este dramón nos ha dejado una reflexión importante sobre la vida privada de las celebridades y lo complicado que es mantener una relación bajo la lupa de la fama. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de toda la información que les hemos traído. Como siempre, les agradezco de corazón por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad chismosa que tanto me gusta. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta bomba que soltó la mamá de Kerem? ¿Creen que su comentario influyó en la ruptura de la pareja? ¿O piensan que simplemente fue un desafortunado comentario que se sacó de contexto? Déjenme sus comentarios en la cajita de abajo que, como siempre, los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Y no se olviden, antes de irse, de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos chismosos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguna de las exclusivas que les tenemos preparadas. Recuerden que su apoyo es mi mayor motivación. Y ahora sí, me despido con un abrazo virtual enorme y nos vemos en el próximo vídeo, donde, como siempre, les traeremos los chismes más jugosos y los dramas más candentes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mi gente hermosa. Cuídense mucho y no dejen de brillar.